En tiempos donde pensar y profundizar se vuelve cada vez más difícil, y donde la vida muchas veces nos lleva a puestos. Diálogos es un espacio donde nos animamos a poner en palabras aquellos temas existenciales y profundamente humanos que construyen el sentido de nuestras vidas. Franco Caramuto, teólogo y filósofo de a pie, con cercanía y profundidad, junto a Daniel Maperi, con su calidez comunicativa, nos invitan a develar juntos el sentido, a veces un poco caótico, que se esconde detrás del diario vivir. Diálogos es una idea de Franco Caramuto, producida y realizada por Blend Streaming TV. Esto es Diálogos con Franco Caramuto. Franco, ¿cómo estamos? Los extrañaba. Sí, ¿no? Sí, estaba extrañando un poco el espacio y tengo que hacer una confesión. Durísima confesión. Nada, lo extrañaba porque hacía mucho, una semana larga que no grabábamos. Y bueno, y justo los días que grabamos, que para que la gente sepa, en general son los miércoles, justo ese día me invitaron a un programa ahí en Rosario. Es un montón, se llama el programa, estuvo muy bueno ahí, muy bueno el programa. Y bueno, entonces por eso un poco estaba en otros lugares engañándolos. Pero bueno, ahí era un invitado nada más. No sé si te puedo absolver. No sé todavía. Después de este nuevo podcast, sí, yo creo que me va a terminar absolviendo. Bueno, fecha muy especial, la de hoy precisamente. ¿Pulpo a la vinagreta o sushi? Bueno, vamos a ubicar a la gente espacio-temporalmente por las dudas que vean este podcast en cualquier momento del año. Estamos arrancando lo que sería la Semana Santa, ahí, a las puertas de la Semana Santa. Mañana es Jueves Santo, viernes, sábado y domingo de Pascua. Bueno, vamos a hablar un poco de eso entonces. Vamos a hablar de eso y arrancamos así. Vos lo dijiste, Pascua, ¿no? Sí. ¿Se celebra? ¿Qué es lo que se celebra realmente en Pascua? ¿O es un hecho histórico o es un evento religioso con fundamento? Bueno, está bueno porque por ahí nosotros cuando se celebra la Pascua, más allá, y yo siempre hablo mucho más allá de una pertenencia a una religión, en este caso la Pascua es, si se quiere, propio del cristianismo, pero vas a ver, con lo que te diga sobre todo al final, que la Pascua tiene un significado humano, antropológico para nuestro tiempo, más allá de las creencias. Pero está bueno porque decís, si yo te digo Pascua, ¿qué es lo primero que se te viene a vos? O a usted, señora, que está escuchando, y digo Pascua, ¿qué se nos viene? No se puede comer carne. Bien, no se puede comer carne, ¿y qué más? Y los huevitos de chocolate. Eso, perfecto. ¿Y los huevos de Pascua? No, huevo o conejo. O la coneja de Pascua, o que no se puede comer carne, que es como un clásico. Y si alguien está como más cerca de lo religioso, bueno, sí, tiene que ver con que a Jesús lo mataron y después podríamos decir que resucitó. Tal cual. Pero ese ya es un público más cercano a lo religioso o a la espiritualidad cristiana. Pero en general no sabemos bien si la Pascua hay algo relacionado con Jesús, con los huevos de Pascua, con... Lo que sí, ya te digo, no voy a entrar a hablar de los huevos de Pascua. Bien. Porque viste que cuando llegan las Pascuas, ¿no? ¿Y qué significa? No me interesa. Y no le interesa a la gente porque es aburridísimo el tema. No, aparte, es todo un tema. ¿Por qué es todo un tema? Porque huevo, conejo, el conejo no pone huevo. ¿Ah, no? ¿Entendés? O sea, eso es netamente comercial. Sí, es una historia. Después hay una especie de fundamento ahí un poco agarrado a los pelos. Y voy a decir esto y ya pasamos eso porque dije que no iba a hablar y voy a hablar. Sí. Que en uno de los evangelios apócrifos, es decir, los que no están dentro del canon oficial se llama, que son los 4 evangelios, o sea, como que quedaron afuera de la promoción y no entraron. Habla de que cuando Jesús resucitó, como que una luz dorada pintó o tiñó las piedras que estaban alrededor de colores dorados y sus derivados.
Y de ahí viene esta cosa de, podría interpretarse que los huevos de Pascua son como, viste, que vienen como adornados con colores, bueno, como que más o menos estaría representando eso, pero después hay otras explicaciones que están por fuera del ámbito, si se quiere, religioso, pero bueno, ya está, listo, terminó. Era por ahí el asunto. Vamos a la pregunta que hiciste, muy buena pregunta, por cierto, la gente me dice, qué buena pregunta hace tu compañero, tu partner, y es así. Bueno, ¿qué es la Pascua? Puntualmente lo que se celebra a nivel religioso es importante, la vida que termina con la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Eso es la Pascua. Pascua significa paso, es una palabra que ya viene del mundo hebreo, de ahí el hebreo, el judío, digamos, celebraba la Pascua, que era el paso, digamos, de la esclavitud egipcia, digamos, a la tierra prometida. El paso, significa paso. Después el cristianismo reinterpreta un poco eso y entiende que la Pascua, el paso, es el paso de la muerte a la vida resucitada, podríamos decir. Pero puntualmente Pascua, la Pascua judía se celebraba eso, digamos, vamos a decirle de manera muy fácil, es eso, es como la Pascua judía era el ingreso a la tierra prometida, tiene otras connotaciones también, pero bueno, más o menos va por ahí. Bueno, acá los judíos seguramente me van a criticar porque es más complejo. Pero más allá de eso, en la Pascua cristiana, lo que se celebra, digamos, lo que hace posteriormente el cristianismo primitivo, es esta Pascua, esta fiesta que era judía, nosotros la cristianizamos y entendemos que el verdadero paso, el paso, es el de la muerte a una vida resucitada. Puntualmente la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. O sea, Pascua básicamente es eso, es la vida de Jesús, que tiene una consecuencia muy concreta, que es la muerte en la cruz, y que según la creencia, digamos, y ahora vamos a entrar a ver en ese temita un poquito que es el más interesante, resucitó y está vivo entre nosotros. Entonces, tiene mucho de hecho histórico, sí tiene, claramente hay actas, es decir, cuando uno estudia la vida de Jesús, por fuera se llama de los datos bíblicos, o sea, extra bíblicos, en un momento se estudió si Jesús existió o no, o si había sido una invención del cristianismo. Algunos autores, muy pocos, pero algunos autores que incluso hasta el día de hoy dicen que Jesús no existió como personaje histórico y es una ficción, pero la verdad que la gran mayoría, incluso autores que son agnósticos o ateos, entienden que Jesús existió. ¿Por qué? Porque hay datos extrabíblicos que así lo confirman. Por ejemplo, un acta de condena y sobre todo de muerte, que es un acta romana. Hay historiadores judíos romanos o romanos que hablan sobre un tal Jesús que fue justiciado, crucificado ahora vamos a ver las causas, pero esos son datos extrabíblicos que confirman que la existencia de Jesús como hecho histórico fue real. La pregunta, perdón porque vi que tomaste aire como para alargarme un flechazo, la pregunta, incluso a nivel teológico, es si la resurrección es o no es un hecho histórico. Es decir, si históricamente se puede comprobar que Jesús realmente resucitó. Y después tenemos que ver qué significa la palabra resurrección. Pero bueno, está ahí sí. Sí, porque inclusive el manto ese que está, donde se quedó marcada toda la imagen de el manto de Turín, sí. Claro, donde fue envuelto Jesús y demás, está, pero no habla de eso, de la resurrección. Está el manto nomás, y nada más. Primero que es un manto, que es sobre como que estaba hipotéticamente sobre el rostro de Jesús, pero se hicieron muchos estudios de ese manto. El manto existe, no es una ficción, pero por lo menos a nivel de ciencia se le hizo la prueba esta de carbono 14 para ver, y es un manto, como yo te dijese, del año 1500, ponele, 1600 o tal vez más, o sea que es muy posterior a la muerte de Jesús. No, sí, se le puede,
Eso es lo que dicen, digamos, los datos oficiales. Capaz que después otro me diga, no, pero están ocultando información. Bueno, no, la verdad que no lo sé. Pero los datos oficiales de que ese manto, el manto de Turín, o la sábana de Turín, es muy posterior a la muerte de Jesús. Bueno, volviendo al otro tema y... Sí. A ver, y lo hablamos en programas anteriores, ¿no? Hablando que Dios es amor, Dios, ¿sí? ¿Cómo se entiende que la salvación pasó por la muerte de su propio Hijo? O sea, ¿estamos frente a un plan divino? Sí, o sea, difícil de explicar. Un plan divino medio macabro, si fuera así, porque es lo que a mí me preguntan muchas veces gente que no son del palo, digamos, del cristianismo. Dice, bueno, Franco, ¿cómo es este tema de que Dios envía a su Hijo para básicamente hacerlo sufrir y matarlo en una cruz? Claro. Digamos, ¿a dónde está la bondad y el amor de un Dios que entrega, digamos, a su Hijo, o de un padre que entrega a su Hijo para sufrir tanto por la salvación de todos? Es un tema re complicado y un tema teológicamente muy, muy discutido. Lo que yo creo, lo que hay ciertas líneas de investigación, unas van a estar como de acuerdo con lo que dije recién, pero bueno, después hay otros pensadores y teólogos que dicen lo que yo voy a decir ahora, más la línea incluso se llama latinoamericana del pensamiento, de la teología de la liberación, que son teólogos muy, muy importantes de acá de Latinoamérica y que plantearon o fueron quizás uno de los pioneros, de los primeros en hablar más de la vida de Jesús y qué consecuencias sociopolíticas tuvo. Entre esas consecuencias sociopolíticas dicen lo siguiente, y yo es lo que pienso, digamos, también. Jesús, a ver, en un sentido amplio, bueno, podemos decir por un plan divino, pero no es que Jesús, cuando nace sabía que se iba a morir en la cruz porque su Padre Dios lo había enviado al muere. No, Jesús, y esto se puede confirmar a través de las ciencias de la historia, digamos, muere por una causa concreta. O sea, en las actas romanas de condena, Jesús se lo condena por subversivo, dice, o revolucionario, y por hereje, digamos. O sea, los judíos lo condenan por hereje porque blasfemaba, o sea, hacía decir que él mismo era Dios, entre otras cosas, y porque ponía en crisis el sistema religioso tan aceitado en ese momento, que pertenecía a una casta y que tenían muchísimo poder, esto de los sumos sacerdotes y todo eso. Y por otro lado, los romanos, fogoneados por los sumos sacerdotes y por el pueblo judío que no se bancaba la crítica y la protesta de Jesús, fueron a buchonear, diríamos, vamos a decirlo así, a la cohorte romana, y los romanos empezaron a perseguir a Jesús pensando que ponía en riesgo el establishment, diríamos, político, porque Jesús muchas veces en sus prédicas públicas hablaba en contra muchas veces del poder político de ese tiempo, del imperio, ¿no? Esto de al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se metía con cuestiones relacionadas con el poder público y político. Entonces, Jesús muere porque ya estaba predestinado, no, Jesús muere porque fue una persona muy proactiva, muy coherente, porque lo que él denunciaba después proponía con otra cosa, proponía una forma de vida distinta, digamos, a lo establecido por la religión de turno y por el poder de turno, y como consecuencia lógica, como le ha pasado a muchos grandes personajes de la historia, cuando vos te oponés mucho a los grandes sistemas, te terminan matando. Eso pasó en muchos casos. Cuando vos proponés algo, no solo te quejás, sino que proponés algo, una alternativa, es algo muy incómodo para el sistema de poder en general, y sigue pasando hoy en día. Entonces, de alguna manera te tienen que eliminar. Hoy pasa, tal vez no te asesinen directamente, o sí, según el caso, pero te anulan a través de miles de formas mucho más sutiles,
Bueno, en el caso de Jesús no eran tan sutiles en ese tiempo, así que bueno, listo. Lo crucificaron como tantos otros malhechores y revolucionarios más que hubo en ese tiempo. Jesús fue uno más de tantos estoy hablando de la historia, ¿no? Entonces, Jesús muere por una causa concreta que es, él muere como consecuencia de su forma de vida. Él vivía así, denunciando y anunciando la buena nueva, digamos, el Evangelio, pero que muchas veces chocaba con lo que estaba establecido y como consecuencia termina en la cruz. Entonces, está bien, hay un plan divino, bueno, ponele que haya un plan divino mucho más profundo, pero no es que Jesús muere como un corderito que va al matadero, que a veces se dice eso también en las cartas de Pablo, y bueno, sí tengo que morir. No, el tipo no quería morir, o sea, quería entregar la vida hasta el final, pero no necesariamente quería morir porque no, mi padre me envió que... No, eso es una visión distorsionada de la teología, o de la teología de la cruz, vamos a decir. Que después uno, y la iglesia y la teología, interpreta y hace elaboración teológica sobre el hecho de Jesús en la muerte, bueno, eso ya es otra cosa. Uno puede ponerse a reflexionar, bueno, ¿qué significó este hecho histórico? ¿Qué significa para nosotros? Bueno, que en nuestras cruces Dios nos acompaña, que no nos quedamos solos nunca, ni siquiera en la muerte, que Dios también experimentó el dolor propio en su Hijo de la muerte y del sufrimiento y de la injusticia. Esas son interpretaciones teológicas posteriores. No sé si me explico. Sí. Y bueno, y más allá de eso, ¿cambia de verdad para la humanidad todo esto? Si sirve para... Claro, sirve para la humanidad. Porque hoy hablamos también de la resurrección, sí. Que no sabemos si es algo histórico, si es real, si... Claro, está bueno porque, como decía un profesor y teólogo amigo, cuando hablamos de Pascua tenemos que entender la Pascua como en esa dialéctica, digamos, de muerte, o si querés, o sea, muerte y vida, o muerte, vida y vida en abundancia, podríamos decir. No es solo la muerte, sino que también es la vida que tiene que ver con la resurrección. Es como que hay que entender la Pascua como en su conjunto. Algunos en general acentúan más, tipo la muerte, el sufrimiento, el dolor, y otros acentúan muchísimo más la resurrección, la exaltación gloriosa de la vida, vamos a decir, en este caso de Jesús. Bueno, yo creo que las dos cosas son muy importantes. La resurrección es un tema abierto en teología, y esto hay que decirlo, por más que pueda sonar un poco escandaloso sería, o pueda escandalizar. Hay muchos autores que van a decir que sí, fue un hecho histórico, pues se comprueba en las apariciones de Jesús, en el sepulcro vacío, y otros van a decir que no. O sea, lo cierto es que no sabemos, no se puede, así como hay un acta, digamos, de muerte de Jesús, no tenemos un documento histórico, vamos a decir, de la resurrección. Sí tenemos, si querés, algunos testimonios que dijeron que lo habían visto resucitado y eso, pero bueno, son testimonios, no alcanza para una confirmación histórica. Claro. ¿Eso quiere decir que la resurrección fue irreal? No, porque lo que no es histórico no quiere decir que no sea irreal, que no sea real. Yo voy a contar un ejemplo mío. Yo lo experimenté y experimenté en su momento a Dios o a un Jesús resucitado en mi vida. O sea, yo te puedo decir, lo vi. O sea, ¿lo vi en carne y hueso? No, pero yo te puedo asegurar que está vivo, digamos. Porque en mi experiencia, si querés, espiritual, lo siento como algo vivo y real, y que a mí me salvó la vida en su momento, hace muchos años atrás. Entonces, ¿la experiencia de la resurrección es real? Sí, es real porque uno tiene experiencias de resurrección de este personaje o en la vida. ¿Eso quiere decir que es un hecho, diríamos, comprobable históricamente y que no? No, porque son dos cosas como distintas en este caso. Y después, redondeando un poquito hacia la pregunta más conclusiva,
Es decir, ¿qué significado, te decía al principio, tiene para el ser humano, para el mundo contemporáneo, el hecho de la Pascua? Bueno, para mí el significado tiene que ver con esto, con que, por un lado, la muerte y la vida son dos experiencias profundamente humanas, ¿sí? Y lo que nos deja la Pascua es que, en todo caso, la muerte, el dolor y el sufrimiento no tiene la última palabra. La última palabra siempre la va a tener la vida resucitada como querramos entenderla. La palabra resurrección tiene que ver con levantarse, ponerse de pie. Entonces, en la búsqueda de lo espiritual siempre hay una herramienta que nos va a ayudar a resucitarnos a nosotros mismos y a la sociedad. ¿Eso qué significa? Que la experiencia espiritual te pueda ayudar a levantarte, a ponerte de pie y a empezar una vida totalmente plena, nueva, distinta y de cero. La resurrección, en el fondo, es una experiencia de, por más que me esté pasando cosas horribles o que esté atravesando un montón de muertes, de dolores, la última palabra no la tiene la muerte, no la tiene el dolor, no la tiene el fracaso, la frustración, la tiene la vida plena. Hay algo más en esta vida que nos demostró Jesús, si querés, en esta historia pascual, que tiene que ver más con la plenitud de la vida que con el sufrimiento solo de la muerte. Entonces, como entender eso, para mí es muy importante. La Pascua, si querés, ¿qué mensaje me deja a mí? Bueno, que la muerte y la vida van juntas. Y que no hay que ceder a la tentación de creer que la muerte o el dolor va a tener la última palabra, porque la última palabra siempre va a estar en una vida plena, en la esperanza de que de esta podemos salir y que seguramente vendrá algo mucho mejor en el futuro o en el presente. Cuando arrancábamos yo te dije, ¿no? Pulpo a la vinareta o sushi. ¿Qué tiene que ver esto de comer carne, no comer carne? ¿Qué es lo que tiene que ver? No, bueno, esos son preceptos, un precepto, si querés, de la Iglesia Católica, por lo menos, que dice que el día de Viernes Santo, miércoles de ceniza y Viernes Santo son los dos únicos días, según la Iglesia, que hay que ayunar por precepto, por mandamiento. Y el ayuno tiene que ver, se ha entendido como no comer carne, pero en realidad también es otra, se desvirtuó eso, porque el ayuno tiene que ver con renunciar, si querés, a algo, no por la renuncia, ay, mirá qué bueno que soy, sino porque, bueno, son 2 días para decir, bueno, yo quiero, más allá del anuncio del ayuno, no pescado o carne, si querés ayunar, no comas nada, digamos, porque está comprobado también, hoy se vive mucho, que el ayuno hace bien, cada tanto es como que te limpia, te renueva la célula, si querés ese lado está perfecto. Ahora, en un sentido más espiritual, el ayuno tiene que ver con, voy a renunciar o a dejar cosas que sé que me hacen mal, digamos, que hacen mal a los demás. Y que puedo hacerlo en este tiempo porque es un tiempo como introspectivo, un tiempo espiritual, más allá de la creencia que vos tengas. Entonces, bueno, Viernes Santo es un día bueno para decir, hoy voy a ver si puedo hacer algún tipo de cambio o de cosa que siempre hago y que hoy no lo voy a hacer. Por ejemplo, fumar, no sé. Bueno, hoy por lo menos no voy a fumar, voy a intentar no fumar. Hoy nomás, mañana después veremos. O no sé, hoy voy a tener un gesto para con alguien, porque siempre todos los gestos son para mí, para mis cercanos. Voy a tener un gesto gratuito con alguien que no conozco, o voy a hacer algo para otros, etcétera. No sé si me explico. No, sí, y un poco eso, de comentarle a la gente que se trata de eso, de ese ayuno, de decir, soy un reverendo HDP, hoy voy a tratar de no serlo. Claro, un poquito menos. O un poquito menos. Claro. Pero vamos con eso, ¿no? El tema de comer carne, no comer carne. Gente, sí, no comes carne, te comés un sábado entero, pero seguís siendo un reverendo HDP, claro, no te sirve de nada. Claro, porque esto va directamente a modificar la vida. Lo que busca la espiritualidad es que vos seas mejor persona cada día, digamos, que seas más pleno y más libre, no cumplir preceptos y normas, porque eso no le sirve a nadie, no tiene ningún sentido. Así que bueno, eso. Bien. Bueno, ¿y cuál sería el mensaje central, ¿no?, de la Pascua hoy?
El mensaje central de la Pascua es lo que dije hace un ratito. Para mí lo fundamental es, y te lo digo a vos, se lo digo a Gustavo y me lo digo a mí y a toda la gente que está ahí escuchando. La Pascua nos deja el siguiente mensaje: la muerte no tiene la última palabra. Aunque estemos atravesando o estés atravesando una situación de dolor, de sufrimiento, que vos decís, de esta no voy a salir nunca en mi vida, lo más fuerte de la Pascua es que entendemos que detrás del sufrimiento, del dolor, de la muerte y la oscuridad en la que podemos estar, hay una puerta que se va a abrir en algún momento y que tiene que ver con la luz, con la vida y con la plenitud. Aunque no entendamos cómo carajo eso se va a dar, por lo menos lo que nos enseña la Pascua es que la última palabra la tiene la vida, la esperanza, el amor, aunque concretamente veamos exactamente lo contrario. Eso por un lado a nivel personal. A nivel social, estamos viviendo un momento pascual donde hay mucho flagelo, hay un montón de cosas horribles que están pasando con nuestros niños, jóvenes, adolescentes. Estamos viviendo pésimo, muy mal, y es un momento, como si querés, de muerte, que puede ser un momento en donde uno puede caer en esa tentación de decir, bueno, esto está podrido, corrupto, de esto ya no se sale, y lo único que queda es, no sé, tirar una bomba atómica y que desaparezca todo porque nos tenemos que extinguir como raza humana. Uno puede entrar en esa, pero sin embargo me parece que la Pascua nos invita, bueno, a creer que de esta muerte, de esta miseria, esta oscuridad que estamos viviendo a nivel social, puede surgir la luz, puede surgir la vida. Porque para que haya una vida plena siempre, y eso a nivel natural, necesitamos de un proceso de muerte. O sea, la vida plena, o el crecimiento, o el desarrollo, o la evolución, si querés, implica procesos de muerte. Asumir el propio proceso de muerte para crecer un poco más, para desplegarnos un poco más y para seguir generando vida, y diría Jesús, vida en abundancia. Pero sin la muerte o sin la cruz no hay posibilidad de crecimiento o de una vida plena. Gracias, Franco. Felices Pascua para vos y para todos. Y esto es Diálogos con Franco Caramut. Nos vemos la próxima.